Psicología de la motivación. Tema 5. Aportaciones de la psicología cognitiva al estudio de la motivación. Introducción. La evolución en el estudio de la motivación ha pasado por diferentes fases que han ido dominando cada época. Biológica. Centrada en el estudio de las bases biológicas, luego descartada por ser muy simplista. Conductual. Basada en factores de aprendizaje y cognitiva. Basada en los procesos del pensamiento humano no observables, en que la respuesta que damos a los acontecimientos que se nos presentan depende de la interpretación que hacemos de los hechos acontecidos. Primeras aproximaciones cognitivas de la motivación. La psicología cognitiva aborda el estudio de la conducta motivada, partiendo de la idea de que el sujeto es un agente activo. Así, se quiere estudiar por un lado cómo recibimos la información del mundo exterior, la procesamos, almacenamos y recuperamos, y de otro lado, cómo la cognición, esto es, los procesos mentales, llevan a la acción. Tolman y Lewin, de la escuela Gelsar, sentaron las bases de las modernas teorías cognitivas de la motivación, dirigiendo su atención hacia la secuencia cognición-acción. Ambos resaltan el carácter cognitivo de muchos motivos y la importancia de la planificación y las metas a las que tiende la conducta. Así, la conducta tiene su origen en estados internos cognitivos o mentales, no observables, en los que intervienen la elaboración de planes y la planificación de metas. Los planes. Los planes son las estrategias o recursos que las personas utilizan para conseguir un determinado fin o para resolver una determinada situación. El sujeto adopta un plan de acción cuando se encuentra ante una incongruencia entre su estado ideal, representación mental en relación a los hábitos de la vida, como por ejemplo, al comprar un regalo que se busca el regalo perfecto, y su estado actual. Cuando la situación actual no coincide con lo ideal, hay incongruencia, el sujeto pasará a la acción y planificará una serie de conductas hasta conseguir llegar al estado ideal. La incongruencia generada proporciona energía al sujeto para actuar y el plan proporciona dirección a la acción. Así, el proceso para lograr una meta es establecer la meta que queremos conseguir, actuar, observar lo que pasa, recibir feedback sobre los resultados de la acción, cambiar lo necesario para obtener el resultado deseado. El modelo TOTE, Test Operative Test ESIP, tiene como objetivo conseguir la incongruencia sobre el estado actual y el ideal. Lo formularon Miller, Calendar y Friedman en 1960. Consiste en prueba, analizar lo que tenemos y compararlo con lo que queremos. Operación, actuar cambiando cualquier aspecto que sea necesario para acercarnos a nuestra meta o estado ideal. Prueba, comparar resultados obtenidos con el estado ideal. Si el resultado no se ajusta a las expectativas iniciales, estado ideal, se vuelve a actuar sobre el ambiente reajustando cualquier aspecto que lo requiera. Salida. Si al realizar la prueba coinciden los dos estados, hemos conseguido la meta propuesta. Los planes son dinámicos, pues pueden cambiar o añadir nuevos elementos, o ser revisados y cambiados en cualquier momento. Las metas. Las metas son los objetivos por los que el sujeto se esfuerza en conseguir, y el objetivo de una meta es generar una nueva incongruencia. Son el eje en torno al cual gira gran parte de las investigaciones sobre motivación en general y de logro en particular. Las metas pueden agruparse en 5 categorías. 1. Metas relacionadas con la tarea, aumentando la propia competencia, mejorando algún aspecto de nuestro aprendizaje, destrezas o tener la satisfacción de lograr una solución exitosa a la tarea. 2. Metas relacionadas con la libertad de elección. Su objetivo es hacer la tarea por el simple hecho de haberla elegido libremente, sin ningún tipo de presión. Por ejemplo, caminar 1 hora todos los días. 3. Metas relacionadas con la autoestima. Para experimentar que se es mejor que otros o que no se es peor que otros. Persigue la consecución de una evaluación positiva o la evitación de una evaluación negativa. 4. Metas relacionadas con la valoración social. Conseguir reconocimiento social y evitar el fracaso. La aprobación de personas cercanas como familiares, amigos, etc. con una importancia fundamental. Ejemplo, hacer cosas por quedar bien con la gente. 5. Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas, como dinero, trofeos, favorecen el esfuerzo, pero no el aprendizaje. La consecución de una nueva meta depende del valor que se le otorga a la misma. El valor que se le otorga a una meta puede ser intrínseco, derivado de la satisfacción de realizar una tarea, por ejemplo, leer una novela. De dificultad por triunfar en algo que exige cierta capacidad o habilidad, por ejemplo, aprobar una oposición. De utilidad por conseguir un objetivo que facilitará la consecución de otro objetivo mayor. Por ejemplo, trabajar un mes para pagar un curso de idiomas en Inglaterra.
Extrínseco, por haber conseguido algún incentivo externo, por ejemplo, lograr una beca. De logro, por haber conseguido algo que produce satisfacción personal, ejemplo, lograr una medalla olímpica. Cultural, por sentirse respetado y querido socialmente, ejemplo, lograr una placa de haber trabajado 50 años en una empresa. Las ideas no siempre dan lugar a las acciones. Por ejemplo, puede no haber conducta o esta ser contraria, o lo pensado inicialmente. Todo depende de la decisión del sujeto. Modelo de conducta propositiva de Tolman. A Tolman generalmente se le considera uno de los primeros psicólogos cognitivistas. Como idea está dentro del conductismo, la convicción de que los procesos mentales deben definirse de modo que puedan medirse y registrar objetivamente, y de la escuela de Gelsar, la importancia de las representaciones mentales o mapas cognitivos en la toma de decisiones para la resolución de problemas. Para Tolman, la psicología es una ciencia objetiva de la conducta, que debía centrarse en el estudio de las conductas molares, lo que implica estudiar la conducta como un todo, sin reducirla a sus componentes más elementales. Algunas características de la conducta molar son que es intencional, que representa un patrón concreto de respuestas y que es selectiva. Entre el estímulo y la conducta o respuesta del sujeto son dos tipos de variables intermedias, sucesos mentales, que servirían para describir, predecir y explicar la conducta. Las cogniciones, procesos mentales que determinan la conducta y que le llevan a alcanzar la meta. Y los propósitos, surgen de necesidades o desequilibrios que se generan en el organismo y que motivan al sujeto a la acción para satisfacer esa necesidad. Tolman defendía que la conducta de las ratas parecía tener propósitos, intenciones, no mecánicas ni reflexivas, y que éstas parecían desarrollar mapas cognitivos de su entorno. Así, se distanció de las teorías mecanicistas de su época de estímulo-respuesta. En 1962 acuñó el término mapa cognitivo para describir la forma en que las ratas y, por analogía, los humanos se comportaban en el ambiente. Según Tolman, tanto los humanos como las ratas construimos imágenes espaciales que están estructuradas de la misma forma que los mapas cartográficos y que van perfeccionándose con la experiencia. Esta teoría es una de las primeras aportaciones a la psicología cognitiva. Teoría del campo de fuerza de Lewin. El espacio vital para Lewin, psicólogo de la Gelsar, representa la totalidad de las situaciones, tanto internas, circunstancias psicológicas, como externas, circunstancias ambientales, que determinan la conducta en un momento dado. Según Lewin, conocer el espacio vital permite en cierta manera predecir la conducta del sujeto en el momento presente. En ningún caso considera que se pueda explicar la conducta presente como consecuencia de situaciones pasadas. Lewin concebía el espacio vital como un campo de fuerzas estructurado en regiones en las que aparecen las metas y las barreras que se interponen entre ellas. Este espacio vital no es el espacio geográfico, sino el mundo tal y como lo acepta el sujeto. Se trata del ambiente subjetivo de la persona tal y como lo percibe ella. Cuando surge algún tipo de necesidad psicológica en la persona, se genera tensión entre las distintas regiones del espacio vital, y esta tensión es la que va a motivar al sujeto para actuar, con el objeto de reducirla. Según la tesis de Lewin, mientras una tarea no se finalice, permanece la tensión. Necesidad, tensión, conducta, meta, reducción de la tensión. Estas situaciones generan cambios en la estructura cognitiva del sujeto que se traducen en cambios en su espacio vital. La configuración de todas estas regiones representa la estructura cognitiva del sujeto. La fuerza o intensidad motivacional está en función de la distancia psicológica entre el sujeto y la meta. Lewin destaca la naturaleza cognitiva de la motivación, puesto que la distancia psicológica depende de la estructura cognitiva del sujeto, su espacio vital, según Lewin. Teorías de expectativa o valor. Se basan en los trabajos de Tolman y Lewin, pues estudiaron la conducta motivada dirigida a la consecución de metas. Concepto de expectativa y valor de incentivo. La expectativa puede definirse como la estimación que hace el sujeto sobre la probabilidad de lograr una meta concreta, mediante la realización de una conducta. Analizando las expectativas, entenderemos muchos de los comportamientos que observamos en las personas. Bandura distingue dos tipos de expectativas. 1. Las expectativas de eficacia. Son predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre la seguridad que tiene de poder realizar una conducta o acción concreta. 2. Las expectativas de resultado. Son predicciones o estimaciones que realiza un sujeto sobre el resultado concreto que espera obtener al realizar una conducta. El valor o valencia se refiere a la utilidad o importancia asociada a un objeto del ambiente. Por ejemplo, ganar una partida de ajedrez tiene valencia positiva, porque creemos que demuestra nuestra inteligencia, mientras que perder la partida tendría valencia negativa. Teoría del aprendizaje cognitivo de Rother. La teoría del aprendizaje cognitivo de Rother
también llamada teoría del aprendizaje social, defiende la idea de que los modelos básicos de comportamiento se aprenden en las situaciones de interacción del sujeto con su ambiente y que además, para satisfacer las necesidades propias de las personas, se requiere la medición e interacción con otras personas. Cognoscitivo igual a conductual más cognitivo. Según Rother, en una situación de interacción del sujeto con su entorno se dan siempre los siguientes factores. El potencial de conducta, que es la probabilidad de que una conducta concreta ocurra en una situación determinada. Ejemplo, la probabilidad de que Luis, que está enfermo, salga esta noche de copas es pequeña. El valor del refuerzo, que es la importancia que el sujeto le otorga a algo. Es un valor subjetivo, pues para otorgarle valor hay que compararlo con otra cosa. Los factores situacionales, que se refieren a la importancia que tiene el contexto psicológico en las expectativas de los sujetos y en sus conductas. Ejemplo, en situaciones agradables se tiende a ser muy positivo y por tanto se piensa que todo saldrá bien. Las expectativas generalizadas se adquieren por el aprendizaje y ocurren cuando el sujeto emite una respuesta que está en función de una generalización de expectativas, basada en experiencias del pasado. Para Rother, la fuerza motivacional, tendencia motivacional para acercarse o alejarse de algo en una situación específica, está en función de la expectativa que tiene el sujeto sobre la consecución de la meta y del valor del refuerzo. Representa el deseo del sujeto por aproximarse o alejarse de algo. Fuerza igual a expectativa por valor. Rother creó en 1966 el concepto de locus de control, con el que se refería a las creencias que tiene el sujeto sobre la capacidad de control de su conducta y de los acontecimientos de su vida. Según Rother, los sujetos pueden tener un locus de control interno, cuando atribuyen los refuerzos y los castigos, éxitos y fracasos, a sí mismos, o un locus de control externo, cuando atribuyen los refuerzos y castigos a factores ajenos a ellos. En general, las personas hacen atribuciones internas o externas en función de sus puntuaciones iniciales en locus de control. Esto es, una persona con una alta puntuación en locus de control interno en general hará atribuciones internas. Normalmente, quien tiene un alto locus interno suele adoptar una actitud activa y perseverante en la búsqueda de soluciones, mientras que alguien con un alto locus externo suele ser más pasiva. Si bien, todo esto depende de su experiencia anterior, pues esta puede cambiar sus atribuciones. Por ejemplo, alguien con locus de control externo, si experimenta muchos éxitos, acabará teniendo atribuciones internas. Teorías del equilibrio o de la consciencia cognitiva. Defienden la existencia de una tendencia natural a la armonía o la congruencia, de modo que cualquier creencia, pensamiento, actitud o conducta que esté incongruente en el sistema cognitivo genera en el sujeto incomodidad psicológica, lo que va a activar una serie de conductas cuyo objeto sea reequilibrar dicho sistema, reduciendo o eliminando la incongruencia. Teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. Leon Festinger creó la teoría de la disonancia cognitiva en 1957. La disonancia cognitiva se refiere a la tensión interna que percibe un sujeto por alguna de estas circunstancias. Mantener al mismo tiempo dos pensamientos o cogniciones que están en conflicto, por ejemplo, al hacer una elección. Realizar algún tipo de conducta que entra en conflicto con alguno de sus pensamientos o creencias, por ejemplo, defender el ecologismo y a la vez ir en el coche a todos los sitios, mientras se dan justificaciones que eliminen la disonancia, como el transporte público es lento, etc. Hay una tendencia natural en el ser humano a sentir que todos sus pensamientos y comportamientos son coherentes entre sí. Las formas en que el sujeto reequilibra el sistema cognitivo cuando hay alguna contradicción toman diversos caminos, entre los que destacamos: cambiar su creencia original, cambiar su conducta, añadir nuevos elementos cognitivos. Teorías de la atribución. Según Beck, la diferencia que se establece entre expectativa y atribución está en el momento en que entendemos a los hechos acontecidos. Una expectativa es la convicción de que un hecho acompañará a otro hecho. Una atribución es la convicción de que un hecho acompañado a otro hecho. Tanto Lewis como otros autores, al estudiar el motivo del logro, incluyeron elementos cognitivos al analizar la conducta en función de expectativas y valores, pero no se preguntaron cómo se forman estas convicciones, que es justamente lo que estudian las teorías de la atribución. Al principio, se pensó que el proceso atributivo era un procesamiento de la información de que se establecían las relaciones directas causa-efecto, centradas únicamente en los aspectos cognitivos, pero investigaciones posteriores demostraron la necesidad de considerar también otros factores, como las expectativas de las que parte el sujeto. Teoría atribucional de Heider. Heider fue un psicólogo abstracto muy influido por la Gestalt, en el sentido de que para él, en la organización mental, hay una tendencia al orden y a la simplicidad.
En 1958 inició una línea de investigación sobre la atribución en la que intentaba explicar la tendencia de las personas a buscar las causas de los sucesos que ocurren a su alrededor, sobre todo cuando son hechos extraños o inesperados. Descubrió que cuando las personas creen que un hecho queda explicado satisfactoriamente cuando descubren por qué sucede. Destacó dos tipos de causas o factores que explican la conducta. Los factores disposicionales, que son factores internos propios de cada sujeto, y los factores situacionales o externos, que son factores externos al sujeto. Entre los factores disposicionales se encuentra la capacidad, todas aquellas características propias del sujeto que la habilitan para realizar una acción, y la motivación, que comprende la intención o elemento direccional de la motivación, y el esfuerzo que la persona interviene en realizar una conducta. Y entre los factores situacionales se encuentra la dificultad de la tarea y la suerte. Por regla general, solo los factores disposicionales o atribuciones internas influyen claramente en la autoestima del sujeto. Una de las atribuciones más perjudiciales para el sujeto es la indefensión aprendida que se produce cuando alguien, tras una serie de fracasos en la realización de una tarea, aprende a creer que no tiene ningún tipo de control sobre la situación. Teoría de la inferencia correspondiente de Jones y Davis. La inferencia correspondiente es la generalización que se realiza sobre la futura conducta de alguien, en función de las atribuciones internas e intencionales anteriores. Hacer atribuciones disposicionales sobre la conducta de alguien sin equivocarse, encontrando rasgos que sean permanentes, no es fácil, pues en muchas situaciones los comportamientos no reflejan la personalidad real del sujeto, sino que son los factores externos los que determinan la conducta. Para inferir algo relativo a la personalidad de los sujetos, conviene tener en cuenta una serie de factores, como son la espontaneidad. Tiene que haber una condición previa, que es la elección libre e intencional. La singularidad. Hay que considerar las conductas que son singulares o poco habituales, pues son las que nos proporcionan información sobre las causas de las conductas. La deseabilidad social. Las conductas que presentan una gran deseabilidad social, esto es, que son aprobadas socialmente y que por tanto son más comunes. Aportan poca información en comparación a las conductas menos comunes, bajas en deseabilidad social. Así, cuando se observa a alguien realizando una conducta antisocial, se incrementa la posibilidad de una inferencia correspondiente. Podría considerarse a la deseabilidad social como un caso particular de la singularidad. El nivel de implicación de la situación. Se refiere al grado de implicación que tiene la persona que evalúa la situación. Hay dos factores que tienen relación con la implicación. 1. La relevancia hedónica. Cuando la situación afecta positiva o negativamente a la persona que hace la atribución. Por ejemplo, cuando me toca evaluar a un hijo en un examen, su conducta me va a afectar y mi evaluación estará sesgada por mi implicación afectiva. 2. El personalismo. Es la tendencia que tendemos a hacer valoraciones de los otros en función de sus reacciones ante nosotros, interpretándolas como rasgos disposicionales. Por ejemplo, si nuestra relación con alguien es muy buena, nuestra valoración sobre lo que haga esa persona será muy positiva, independientemente de su comportamiento con los demás. Modelo de covariación de Kelly. Kelly establece que cuando existen varios acontecimientos que pueden ser la causa desencadenante de un mismo hecho, solo aquellos que han demostrado relacionarse con él de forma consistente a lo largo del tiempo serán asumidos como causa del acontecimiento. Covariación entre dos variables, igual a la relación entre ellas. Establece tres características que van a determinar el tipo de atribución que hace la persona. 1. La distintividad. Se refiere a las conductas que no son habituales. Las conductas muy distintivas dan lugar a atribuciones situacionales, y las conductas poco distintivas dan lugar a atribuciones disposicionales. 2. La consistencia. Es cuando el sujeto presenta de forma recurrente la misma conducta, siempre que se presenta en la misma situación. 3. El consenso. Cuando ante una situación la respuesta del sujeto es respaldada por el resto del grupo y la causa de esta opinión consensuada se atribuye a la situación de precisión por parte del grupo, atribución situacional. Si ante la misma situación la respuesta del sujeto no es respaldada por el grupo y por tanto no hay consenso, la respuesta se atribuirá a factores personales del sujeto, atribución disposicional. Según el modelo de covariación, los sujetos para formular atribuciones interactúan con la persona, elaboran hipótesis sobre sus características de personalidad, etc., que según se vayan confirmando o no, proporcionan más datos y más explicaciones sobre las conductas de interés. Teoría de atribución de Weinberg. Weinberg estableció tres dimensiones bipolares de causalidad para los éxitos y fracasos. El locus de control, interno-externo, la estabilidad, estable-inestable y la controlabilidad, controlabilidad-incontrolabilidad.
El locus de control fue el término que utilizó Rother para referirse a la atribución interna, cuando el resultado de algo es responsabilidad del propio sujeto, o externa, cuando el resultado de algo es atribuible a las condiciones ambientales ajenas al propio sujeto. Entre las atribuciones internas estarían la capacidad del sujeto y el esfuerzo. Por otro lado, entre las atribuciones externas estarían la dificultad de la tarea y el azar. La dimensión estabilidad-inestabilidad se refiere a la fijeza o variabilidad con la que se perciben las causas de los acontecimientos. Una atribución estable hace que la causa del suceso sea percibida como algo que permanecerá constante a lo largo del tiempo. Una atribución inestable hace que la cosa sea percibida como algo temporal y susceptible de variar con el tiempo. La dimensión controlabilidad se refiere al grado en que una persona puede controlar las causas de su conducta. La combinación de las dos dimensiones bipolares anteriores da los siguientes tipos de causas. Causas internas y estables. Producen atribuciones referidas a la capacidad. Causas internas inestables. Producen atribuciones referidas al esfuerzo. Se atribuye el éxito o fracaso a uno mismo y a una causa inestable que puede cambiar en otro momento. Causas externas y estables. Producen atribuciones referidas a la dificultad de la tarea. Se atribuye el éxito o fracaso a causas ajenas que además son estables o permanentes. Causas externas e inestables. Producen atribuciones referidas a la suerte o azar. Teoría de la acción razonada de Fissé y Argel. El objetivo de la teoría de la acción razonada es la predicción de la conducta de los sujetos, ofreciendo una estimación sobre la intención de dicha conducta, mediante un índice de probabilidad. El determinante fundamental de una acción o conducta manifiesta es la intención. La intención de una persona de realizar una conducta está determinada por dos factores, que son 1. La actitud hacia la conducta o evaluación personal, evaluación positiva o negativa que el sujeto hace de su propia conducta, que depende de otros dos factores. 1. Los resultados que le atribuyen a la conducta en cuestión. Y 2. La valoración que se hace sobre estos resultados. 2. La norma subjetiva o evaluación social, que depende de otros dos factores. 1. Las creencias que se le atribuyen a las personas importantes de nuestro entorno. Y 2. La motivación necesaria para cumplir con las expectativas de dichas personas.